Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega de tu programa, La Media Hora con el Té. En esta ocasión tenemos a un personaje invitado. Se trata nada más y nada menos de nuestro amado hermano, evangelista y pastor Osvaldo Peña Merán. Amén. Al cual Dios, por su misericordia, le tiene en pie al frente de una obra allí en Italia. Le damos la bienvenida a nuestro amado pastor. Dios bendiga en esta tarde también a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación que me han hecho en media hora con el té. Gloria a Dios. Para mí también es un privilegio y una bendición poder estar en este programa y estar compartiendo con cada uno de ustedes. Le damos las gracias a Dios por la visita, el honor que nos permite tenerle en medio nuestro en su programa, que a partir de hoy va a ser su programa también. Amén. La Media Hora con el Té, que podemos compartir un té y así hablar de la grandeza, de las maravillas de Dios. Agradecemos a Dios por su favor y su misericordia para con usted. Amén. Ese es nuestro hermano, el pastor evangelista Osvaldo Peña Merán, sacado de las tinieblas a la luz. Amén. Amén. Cuéntenos un poco acerca de este encuentro, de dónde Dios realmente le sacó. Amén, gloria al Señor. Para mí es un privilegio, gloria a Dios, poder testificar y hablar de la grandeza del Señor y de dónde Dios me sacó. Antes de conocer a Jesús, era homosexual, practicaba el homosexualismo, estaba en la prostitución, estaba en el alcoholismo, en la brujería y hacía cuantas cosas a Dios no le agrada. Pero sabemos que el Dios del cielo tiene un propósito para con cada persona que se encuentra en la prostitución, en el homosexualismo, en cualquier acto pecaminoso. La Biblia dice en Daniel capítulo 4, versículo 2, nos dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ahora bien, el milagro que Dios hizo conmigo fue sacarme de la homosexualidad. Estando en una cárcel en Curazao, sentenciado a cadena perpetua. Llegó un tiempo que continué yendo a la Corte Suprema, gloria al Señor. En aquel periodo fue en el año 2001, 2002, gloria al Señor. Y en aquel momento me dan una condena de vida larga. Pasando el tiempo, que pasaron 3 meses, gloria al Señor, que pasaron 3 meses, regresé a la corte y me dieron una condena de 30 años. Pasando el tiempo, llegó el transcurso que pasaron 3 meses más, donde me dieron otra condena de 20 años. Y llegó el tiempo que llegamos a 1 año ya en la prisión, donde la condena quedó en 10 años de prisión. Gloria al nombre de Jesús. Cuéntenos, pastor amado, porque conocemos a un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que liberta, y testimonio vivo de esto es su presencia en medio nuestro, testificando acerca del poder de Dios. ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? ¿Cómo Dios le reveló a usted? Amén. Pastor, cuéntenos cómo fue ese encuentro, cómo Dios le reveló a su vida por primera vez. La primera vez que Dios se reveló a mi vida fue cuando estaba en Santo Domingo, trabajando en un salón que tenía en Santo Domingo con otro joven, con otro homosexual, gloria al Señor. Estábamos trabajando en ese lugar y en aquel lugar llegó una profeta. Esta profeta inmediatamente entra, me dice: anoche yo tuve un sueño contigo. Dios me reveló que tú vas a ser cristiano y que vas a predicar su palabra en las naciones. En aquel momento yo dije: ¿cómo es posible yo? ¿Será cuando yo esté viejo? ¿Será cuando ya yo no pueda más? Pero Dios tenía su propósito, su plan divino para con mi vida. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios le había marcado. Amén, así mismo. ¿Y usted qué hizo a esa profecía, esa palabra que le fue dada? ¿Qué usted pensó en sí? En ese momento yo propiamente minimicé esa palabra que me fue dada a mi vida. ¿Se burló o algo así? Sí, me burlé, gloria a Dios, porque yo en ningún momento pensé ser cristiano ni servirle al Señor. Pero dice la Biblia que la palabra que sale de la boca de Dios no regresa a él vacía. Así es. Entonces, ¿qué aconteció después? Aconteció que en aquel tiempo yo fui a una discoteca en República Dominicana a beber tragos con algunos homosexuales. Me recuerdo que regresando de aquella discoteca, eran las 4 o 5 de la mañana,
Cuando llego a mi casa, estoy abriendo la puerta de la casa y cerca de mi casa había un centro cervecero donde yo escuché que estaban salsa, merengue y bachata y yo fui para allá. Allí me encontré con diferentes homosexuales, prostitutas y decidimos regresar a la discoteca de donde yo estaba. Gloria a Jesús. Según he escuchado, tengo acá conmigo esta foto que es parte del testimonio. Él tenía un nombre con el cual le llamaba, se identificaba. Sí, en el mundo me llamaban Jovanka. Jovanka. Luego, pero ahora, después de esa transformación, el nombre porque como usted decía al principio, dijo, es experto en cambiar la identidad del hombre, la identidad que Satanás durante años, ese ha sido su trabajo de reversar, de cambiar el sistema, lo original de Dios y cambiarlo, transformarlo a su manera para así mantener a muchos, como están muchos hoy en día muy confundidos, pero qué bueno que Dios se visitó justo a tiempo. ¿Qué acontece durante el tiempo antes de conocer a Dios? Recibe la palabra de parte de la profeta y en República Dominicana. Continúa en esta vida de desenfreno. Como ya han escuchado, el pastor, hoy pastor, por la misericordia de Dios, andaba en las prácticas del homosexualismo y en cientos de cosas como él mismo acaba de decir, actos que no le agradaban a Dios. Amén. Ahora, continúas en esa vida a pesar de esa palabra, hiciste caso omiso a esa palabra y seguías envuelto en ese mundo. Sí. Pero cuando realmente recibes ese toque, ese encuentro personal con Dios. Sí, en el tiempo que tuve el encuentro con Dios fue en el momento que después del accidente que tuve allá en República Dominicana, porque estando con ellos, con esos homosexuales en la discoteca, decidimos regresar a la casa donde todos estábamos borrachos. Acontece que tuvimos un accidente llegando, vamos a decir, al barrio casi donde vivíamos, cerca de Mocoso Puello. Me recuerdo que escuché una voz, porque yo iba con el chofer delante. Yo escuché una voz que me dijo, pásate para atrás. En el momento que me paso para atrás, el chofer choca con un póster de luz allá en República Dominicana. Todo mi rostro fue desfigurado, gloria a Jesús. Me recuerdo que me llevaron al Mocoso Puello para así coserme. Entrando allí en aquel lugar, las enfermeras decían que no me iban a coser porque era homosexual, que me muriera. Bueno, en aquel momento llamé a un primo mío para que me fuera a buscar y me llevara al Darío Contreras. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Usted decía, acaba de decir de que en el hospital donde fue llevado, las enfermeras no querían atenderlo porque era homosexual. Sí. Oiga, a los hermanos que están, amigos que están escuchando, que van a estar escuchando este testimonio, yo quiero interrumpir por unos segundos. Es que de esto de discriminar, porque que Dios ama al pecador, lo que Dios no ama es el pecado. Correcto. Y lo que menos se imaginaban esas enfermeras, de que hoy en día ese hombre que menospreciaron aquella vez en aquella camilla, hoy es quien es por la gracia y favor de Dios. Que no tomemos en cuenta, no discriminemos a las personas cuando estén necesitadas, si sea homosexual, lesbiana, borracho, un drogadicto, porque yo siempre digo que es quién sabe si en ello hay un futuro pastor como lo es el pastor hoy en día, si en él hay un futuro evangelista, porque que Dios, lo vil y lo menospreciado, lo que Dios usa para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Así es. Así que pongamos un poco nuestra parte en cuanto a eso, cuando topemos ese tipo de casos que se nos presente. Correcto. Amarlo tal y como son. Así es. Y ofrecerle esa mano, ese apoyo, porque quién sabe qué Dios vaya a hacer con esa persona. Amén. Mañana. Amén. Así es. Pero así. algo que me impresiona mucho es que con todo y eso, aún no, haber escuchado esa voz, porque a lo mejor en ese accidente, si no pasa para atrás, hoy no hubiera estado contando. Correcto. Porque casi siempre cuando pasan esos accidentes, el chofer siempre a veces queda vivo y el que está al lado es el que se muere casi siempre, o los dos mueren, pero muchos casos suceden que siempre el que está al lado, pero ya Dios, esa voz que le estaba diciendo, pásate para atrás, era parte del plan de Dios, era la misma voz de Dios. Correcto. Amén. Entonces, ¿qué me impresiona? De que todavía con todo y eso, haber escuchado la voz de Dios,
usted seguía en el mismo desenfreno. Correcto. Dios le estaba tratando desde antemano porque Sí. tenía un plan perfecto para cumplirse en su vida. Amén. ¿Qué pasó después del accidente? Después del accidente ya yo hubiera introducido los documentos para irme a Curazao a prostituirme, porque el propósito que yo tenía, el plan que yo tenía, era de operarme, quitarme la parte de varón y ponerme una parte de mujer. Me recuerdo que yo fui a la embajada de Curazao, me fui con una gorra, con los cabellos aquí porque tenía punto en la cara, y me fui a buscar la visa. Por cierto, ya la visa estaba lista. Salgo de República Dominicana a prostituirme. Me recuerdo que muchas veces salí, yo vivía en el barrio de Escaló, allá en Curazao, cerca de Punda. Y me recuerdo que cada vez que salía a prostituirme en la noche, siempre yo sentía la muerte detrás de mí. Y nunca podía prostituirme y regresaba a la casa donde yo vivía. Y eso se debía explíquenos un poquito más profundo. ¿Qué sentía cuando algo como que estaba detrás, como un peso, y no de gloria, porque en ese tiempo no conocías a Dios, no, sino como una muerte que estaba, era como decimos, pisándole los talones al acecho? Correcto, correcto, porque yo sentía que un espíritu de muerte me estaba persiguiendo. En el término, Satanás ya sabía el propósito y el plan divino para con mi vida. Amen. Ahora Satanás sabía que de una o de otra manera yo le iba a servir a Dios, y él quería de toda manera estorbar o interrumpir el propósito de Dios para con mi vida. Gloria a Dios. Pero qué bueno que Dios, en su misericordia, el plan de Dios tan perfecto, que con todo y eso, aún sin haber escuchado la voz de Dios, porque ese privilegio no lo tiene todo el mundo. Así es. Escuchar una voz audible, ahí podemos ver que Dios tenía un plan maravilloso para con su vida en un futuro. Todavía lo tiene, pero en ese entonces ya Dios estaba preparando el camino, ya se le estaba revelando a través de la voz audible que usted escuchó esa vez. Sí. En la camioneta, en el autobús donde andaba. En un carro. Y quiero decir esto, perdón que le interrumpa. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. En el caso que decía que escuchó la voz de Dios durante iba en el autobús, que le dijo, pasa hacia atrás. Sí. Pero usted fue obediente porque pasó hacia atrás. Sí, propiamente estoy plenamente seguro, porque yo quiero especificar algo en esta tarde, que hay muchas personas, aún cristianos, que dicen que Dios no habla con el pecador. Es algo incorrecto, porque yo escuché la voz de Dios. Yo venía embriagado, y no solamente embriagado, yo venía de hacer muchas cosas que no le agradan a Dios, pero sobre mi vida estaba y está la misericordia de Dios. Yo escuché la voz de Dios y yo sé que Dios me libró de la muerte en ese momento. Gloria a Dios, para el propósito que Él había establecido sobre mi vida. Amén. Así es, y como reza la palabra, que el sol sale para justo e injusto. Así es. Y cuando Dios tiene un propósito, un plan con alguien, porque sabemos que muchos nacieron para perdición, fue el caso de Judas, y muchos que ya se han ido sin Dios. Amén. Y otro para salvación. En el caso suyo, ha sido para salvación. ¿Por qué? Porque con todo y lo que venía arrastrando, aún Dios le habló, le dijo, pasa hacia atrás. Amén. Pero con todo y eso, llegar al hospital, no fue atendido como debió haber sido atendido. Tuvo que llamar a un familiar, le transportaron a otro hospital. Pero con todo y eso, no se había decidido por Dios. ¿Qué acontece más adelante? ¿Cómo volvió a escuchar esa voz? ¿Dios le reveló de una u otra forma? Amén. Llegando a Curazao, como dije, en el 2001, 2002, gloria a Jesús, allá en Curazao comencé a prostituirme, pero salir a prostituirme, pero nunca llegué a prostituirme porque sentía un miedo, sentía un temor, sentía que la muerte estaba detrás de mí. Llegó un tiempo que conocí una señora dominicana que vivía cerca de la casa donde yo vivía. Ella tenía un esposo ya anciano. Esta señora tenía que ir a República Dominicana y ella me dice que si yo me podía quedar con su esposo a cuidarlo. Cuando yo le estoy dando asistencia al Señor, en aquel momento llegó el tiempo que él tenía que pagarme en esa semana. Él me dio 100 florines corazaleños para que yo lo cambiara y tomara el dinero que me tocaba, que me correspondía, y le devolviera a él la de vuelta. Ahora, ¿qué está sucediendo? Yo fui a diferentes vamos a decir, bar, allá en Curazao para poder cambiar los 100 florines y no encontré ningún lugar. Pero allí, en aquel barrio de Escaló, conocí a algunos vendedores de droga. Gloria al Señor. Me acordé de ellos y fui con los 100 florines donde ellos para que me lo cambiaran.
y ellos me preguntaron que si el Señor había cobrado su pensión. Yo le dije que sí. Ellos me dijeron, ¿me puede dejar la ventana de la casa abierta? Y yo fui, hice así y me fui para mi casa. ¿Qué sucede? ¿Cuál era el plan satánico? Porque ya me huele que era algún plan que Satanás se venía trazando, sin imaginarse lo que iba a acontecer después de ese plan que él tenía. Porque una cosa fue el plan que Satanás trazó para destruirte, para acabar con tu vida, pero lo que no se imaginaba era lo que venía después. Correcto. Porque Satanás no sabe nuestro futuro. Así es. Entonces, ¿qué pasó? ¿Usted dejó la ventana abierta? ¿Fue un plan atracar en esa casa? Sí, ¿Qué aconteció? Aquellas dos personas entraron dentro de aquella casa por la ventana, como le había dicho. Entraron, amarraron al Señor, lo golpearon. Al Señor le vino un infarto y murió. Entonces, ¿qué sucede? Usted es cómplice porque abrió la ventana. Correcto. Y se supo, la policía llegó. La policía llegó, yo me acuerdo que yo estaba allí presente, yo estaba todo nervioso porque yo sabía lo que había acontecido. La policía, todas las huellas que encontraron en la casa, tanto sobre el muerto, eran mías. No habían huellas de ellos. Pero descubrieron que los golpes que él tenía no podía haberlo dado yo porque yo era muy delgado. Oh, sí, como podemos ver en la foto acá. Como podemos ver la foto que está ahí, yo era muy delgado y los golpes que él tenía eran de hombres más fuertes, robusto, sí, más robustos. Entonces ellos me dijeron, sabemos que hay implicado en este caso, que hay personas que cometieron este hecho, donde lo cual usted sabe y tiene que hablar. Me recuerdo que me entraron en una habitación de un cuarto frío, allá en Curazao, un cuarto frío desnudo. Para que confesase. Para que confesara. Ellos decidieron castigarme propiamente de esta manera para que yo pudiera, vamos a decir, confesar y declarar las personas que habían cometido este hecho. O sea, en pocas palabras, ¿usted se ve, había echado toda la culpa o algo así, o no quería hablar? Sí, yo no quería hablar, yo me eché toda la culpa, yo mismo declaré que había sido yo que lo había hecho. Hasta incluso que había golpeado y todo. Sí, hasta que había golpeado al Señor porque tenía miedo propiamente de morir. Ok, porque con miedo que los que cometieron en realidad, sí. que golpearon al anciano, después cometieran contra usted, arremetaran contra usted para... Correcto. Ok. Entonces, ¿qué aconteció después? ¿Usted confesó? ¿Lo torturaron? Confesé, sí, me torturaron después que detuvieron los delincuentes que cometieron el hecho. A mí me llevaron a la cárcel de Curazao, Curaspé, en Curaspé, en Bon Futuro, Picalá. En aquel tiempo me llevaron a un bloque 8B, me recuerdo, donde me penetraron allí, donde habían delincuentes sentenciados con cadena perpetua, con 30 años de prisión, vamos a decir, prisioneros muy peligrosos. O sea, ahí empieza el calvario, ahí empieza la persecución, podríamos decir, lo que es ya lo que se trataba, ya lo que Dios había planeado y le llevó hasta ese extremo. O sea, llega a la cárcel de Picalá, dijo, allá en Bon Futuro, y ahí empieza más, vamos a decir, el trato con Dios para con usted. Sí, estando allí en la prisión de Bon Futuro, yo duré 7 meses propiamente que no me bañaba ni comía bien porque tenía miedo de que me violaran. Pero allí en aquella cárcel había un grupo que adoraba a Dios, que le servía a Dios. En aquel tiempo pastoreaba allí el capelán Noel Martina, a lo cual fue mi pastor allí, gloria al Señor. Y en aquel grupo me recuerdo que hubo un líder de allí que me regaló una Biblia. Pues cuando este hermano me regala la Biblia, que ya se termina el culto o la reunión, yo decido irme a mi celda. Cuando yo abro la Biblia, algo me inquietó, que yo sé que el Espíritu Santo me inquietó abrir la Biblia. Pues cuando yo abrí la Biblia se abrió en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, que dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, aleluya, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Dice, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero a mí me impactó el versículo 11. El versículo 11 dice: y esto erais algunos,
mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Amén. Jesús. ¿Qué me quiso hacer saber el Señor? Que solo aquellos que entregan su vida y reconocen el pecado, gloria a Dios, que cometen delante de Dios, hay esperanza. A través del Espíritu podemos Gloria a ser Jesús. santificados, lavados a través de la sangre del Cordero. En aquel momento yo dije, Señor, entonces tú a mí no me creaste homosexual. Aleluya. Fue como un momento como que la venda, como que la ceguera espiritual de mi vida se quitaron, se cayeron. O sea, en Amén. pocas palabras, ese versículo, porque usted visitaba los cultos que se hacían en la cárcel, Sí. pero no se había entregado al Señor. No. Hasta que Dios lo confrontó con ese versículo y pudo entender la verdad de Dios, la cual le hizo libre. Correcto. Cuando usted leía que los afeminados no iban a heredar el reino de Dios. Así es. Usted fue algo como que las escamas, la ceguera, se cayó el velo a tierra. Correcto. Y pudo entender, entonces usted comenzó a hablar con Dios. Pero antes de ahí, Dios le había hablado a través de alguien, aparte en los cultos que acostumbraba a estar. No, solamente ahí comenzó. Pero ya Dios me hubiera hablado, vamos a decir, la primera vez en Santo Domingo. Gloria a Dios. Con la profeta, después en el carro, después con esta palabra, pero todavía yo seguía en las mismas andadas. En el mismo desenfreno, o sea, Sí. no se había entregado al Señor. No me había entregado al Señor. Le habló a través de la palabra, le confrontó a través de la Sí. palabra, pero no se había decidido por el Señor. No. ¿Qué acontece entonces? Acontece que estando allí en sufrimiento, en persecución, porque allí los delincuentes que yo había delatado, ellos habían pagado a otros prisioneros para que me quitaran la vida. Santo Fueron Dios. muchas las veces que intentaron quitarme la vida, de golpearme, gloria al Señor, allí dentro. Yo un día clamé a Dios en la celda, aún siendo pecador. Le dije, Señor, si yo tengo que pagar una condena en este lugar, no permita que yo la pague en esta condición, con este miedo y con esta certidumbre que yo estoy pasando aquí. Pues yo hice esa oración en la mañana y en la noche vinieron los guardias, los Boakel, la policía corazaleña, y me llamaron, Osvaldo Peñamerán, venga porque lo vamos a llevar a un bloque de extranjeros, donde usted va a estar más tranquilo. Bueno, pues cuando yo llego allí, Dios me había escuchado mi clamor, pues yo seguí en el mismo desenfreno. O sea, no se había entregado aún. No me había entregado Aclamó a todavía. Dios, Dios en su misericordia le Su respondió. misericordia, sí. Oye, podemos ver que el plan de Dios realmente es un plan, o fue un plan desde el principio para con su vida, porque Correcto. aún siendo pecador, aclamó a Dios, gloria al nombre de Jesús, y Dios le respondió. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Podemos ver el poder, la grandeza y el favor de Dios, la fidelidad de Dios, cuando aún sin haberle aceptado, sin haberle confesado como Dios y Salvador, Dios en su misericordia le clamamos a Él y Él responde, porque esa oración que usted hizo ahí, de que oró a Dios, de que le sacara de esa opresión, de ese temor que le arropaba esos largos 7 meses en esa celda, Dios le respondió y le transportaron esa misma noche. Dios le respondió la oración, o sea, su clamor. Amén. Podemos ver la fidelidad de Dios, que aún sin haberle aceptado, aún en nuestros delitos y pecados, clamamos a Dios, y Dios en su misericordia, porque como dice la palabra, de quien Él quiere, tiene misericordia, y la tuvo de usted, porque usted aclamó a Dios, pero aún habiendo escuchado la voz audible de Dios, Dios habiendo tratado con usted a través de la palabra, en las reuniones que se hacían en la cárcel, usted aún no se decidía por el Señor. No. ¿Qué sucede después? ¿Cuándo tiene ese verdadero encuentro personal? ¿Qué acontece? Cuéntenos específicamente, detalladamente, qué sucede ahí en ese traslado. Acontece que después que me dan la primera condena de cadena perpetua, un castigo largo. Porque, perdón, ya habían dictado sentencia Ya me dieron entonces. sentencia, sí. A cadena perpetua. Sí, pidieron Dios. por nosotros, el fiscal, porque ellos dijeron que fue una muerte muy fuerte para ese señor y que yo era uno de los cómplices, porque si yo no hubiera abierto la ventana de aquella casa, ellos no pudieran entrar. ¿Qué sucede? Que en aquel lugar, cuando yo llego de la corte, escucho la voz de Dios otra vez que me dice, hasta que no te arrepientas, no sale de este lugar. Pero
eso no me llevó como quiera A los a pies del tener Señor. todavía un arrepentimiento. Yo seguí igual y haciendo cuantas cosas Dios no agradaba. Incluso antes me sentía más libre en el término de que no tenía ya ese miedo porque estaba en medio de extranjeros y no con los curazaleños que eran muy violentos. Ahí dentro de la cárcel sucedían muchos motines. Incluso cuando yo caí preso con un resguardo para nunca caer preso, pero a los 3 meses de tener el resguardo, yo caí preso. Entonces podemos ver que a aquellas personas que acostumbran a usar resguardo Sí. y ese tipo de práctica, que no hay poder en eso, el No. poder solamente está en Dios. En Dios. Porque usted supuestamente se vea como resguardado que para no como caer preso. protección. Y ahí podemos ver de que eso no tiene poder. Eso tampoco limita a Dios, de cuando Dios tiene un propósito con un hombre y una mujer, usted puede tener el amuleto, usted puede tener el diablo arriba y para Dios no hay nada imposible. Los demonios, escucha, como que dice la palabra, los demonios, a la voz de Dios los demonios tiemblan, la Así tierra es, tiembla. ante la presencia de Dios. Amén. Entonces, pero le han cantado sentencia, cadena perpetua. Sí. ¿Nada se conmovió en usted? Nada, nada, porque yo pensé, en ese tiempo yo tenía 25 años de edad. Yo dije, bueno, ya yo soy joven, lo perdí todo, perdí mi juventud, perdí mi familia. ¿Para qué servirle a Dios? Y seguía igual hasta un día que escuché la voz de Dios otra vez. O sea, la penúltima vez que escuchó, ya usted dijo, no, ya aquí ya no tengo vida, Aquí, ya total, ¿qué voy a hacer? 25 años o cadena perpetua me da lo mismo. Sí. Ya no voy a escuchar porque usted no se había decidido por el Señor, pero estaba, se reunía, sí. Ya tenía la palabra en su mano. Sí, claro, ya estaba haciendo su obra en mí. Dios estaba obrando, pero con todo eso usted no se decidía por él. No, yo y al dictarle sentencia, usted decide totalmente ya entregarse, seguir en esa misma vida. A morir propiamente ahí dentro de la cárcel. Santo Dios. Entonces, cuando escucha la voz, el último llamado, diría yo. El último llamado, sí, del ¿Cuándo Señor. acontece ese último llamado? Acontece un día que yo estaba en el primer piso de la prisión y allí escuché la voz de Dios que me dijo todavía, hasta que no te arrepientas no sales de este lugar. Allí yo salí corriendo para la celda, doblé mis rodillas y dije, Señor, si tú tienes poder, cambia mi vida. Santo Dios. En aquel momento llegó capelán Nouri Martina, el pastor que teníamos, llegó y me dijo, Osvaldo, ven conmigo que llegaron unos pastores de afuera porque tenemos culto. Yo me fui, pero algo más fuerte que yo me llevó hacia adelante al altar y gritar fuerte y decirle, yo soy homosexual, pero yo quiero cambiar mi vida. Aleluya. En aquel momento aquellos pastores oraron por mí y literalmente yo vi cuando este espíritu sodomita de homosexual salió de mi vida y fui totalmente libre. Libertado. Por el poder de la palabra, la oración, del clamor que usted... Es correcto. Gloria al nombre de Jesús. Podemos ver, mis amados, de que Dios es un Dios que liberta. Que a pesar de que hay muchos que pensarán que no hay solución, que tengo años envuelto en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la mentira, en la borrachera, y piensan que no hay solución, que no hay esperanza. Aquí podemos ver el testimonio vivo de nuestro hermano pastor Osvaldo de que Dios realmente liberta. Sí. Simplemente es prestar oído cuando Dios le habla. Ahora, Dios no anda hablando a todo el mundo y así por así. No. Dios escoge, Dios tiene a sus personas específicamente, porque que Dios... como dicen por ahí muchas veces, si Dios te llama a ti por amor y tú no escuchas, te llama por dolor. Correcto, como a mí. Y triste fue la forma como le llamó. Pero qué bueno que, como dice la palabra, que si escuchar la voz de Dios no endurezca vuestro corazón. Correcto. Usted estuvo duro al principio, pero ya cuando Dios le visitó, porque era el día que Dios tenía preparado para usted. Correcto. Entonces usted se abrió a Dios, habló, confesó, porque ahí es donde está la clave. Cuando Dios le visita, le llama, le toca, porque Dios es un caballero, como siempre decimos. Él toca la puerta y si usted abre, le entra, se sienta con usted, cena con usted y usted con él. Entonces usted abrió su corazón, escuchó esa voz de tantas las veces que le había hablado, porque realmente Dios le había hablado varias veces, de diferentes formas. Sí. Amén. Pero ese era el día que Dios tenía preparado para completar su obra libertadora en usted. Amén. Usted se abrió. Y desde ese momento usted sintió como ese espíritu inmundo salió con todos sus demonios, sus legiones salieron de su cuerpo. Sí, así mismo. Entonces, llega el momento de la liberación, sí, pero aún sigue cumpliendo condena. Sí, ¿así es? Sí, correcto. Pero sabemos que Dios es un Dios que es experto
en cancelar deudas, en eliminar expedientes. Correcto. Y creo que fue lo que aconteció con usted. Sí. ¿Qué sucede? De cadena perpetua, de vida larga, como dicen, empapeamiento. ¿Qué sucedió? ¿Cuántos años? Sucedió que después de 3 meses que pasaron, que pidieron por primera vez esa condena de cadena perpetua, vamos a decir vida larga, llegó el tiempo de que nos llevaron otra vez a la corte. Allí piden una condena de 30 años. Y pasó el tiempo, llegó el tiempo de 3 meses más, después pidieron una condena de 20 años. Después llegamos que ya teníamos 1 año de ir a la corte. La última vez que nos presentamos delante de la corte, solamente estaba el juez, ya no estaba el fiscal ni los abogados. Y aquel juez dijo, a cada uno le damos una condena de 10 años. Pero ya yo hubiera puesto mi confianza en el Señor, ya yo estaba sirviendo al Señor, ya el Señor había comenzado a hacer una obra sobrenatural en mi vida. Yo sentía literalmente las manos de Dios. La primera cosa que Dios cambió fue mi mente. Amén. Porque la mente de un homosexual se cree una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Amén. Ese espíritu inmundo hace creer al hombre de que nació así, de que esa es su naturaleza original, y no es así. Satanás le roba el diseño original al hombre, pero sabemos que tenemos un Cristo que nos devuelve el diseño original. Y estando allí en la prisión, yo sentía las manos de Dios transformando mi vida. Yo le dije, Señor, rómpeme. Yo no quiero ni esa vocecita que los homosexuales tienen, ni tampoco quiero estar como una taza partido. Yo le dije, Señor, rómpeme. Yo quiero que tú hagas algo en mi vida sobrenatural, que todo aquel que yo le dé el testimonio le diga, pero no se le nota, no se le ve. ¿Por qué? Porque Cristo llegó. Si muchos ven esa foto, gloria a Jesús, de antes y de ahora, se dan cuenta que el trabajo que Dios hizo en mi vida fue un trabajo excelente. Perfecto, como nuestro Dios es un Dios perfecto. Es un Dios que todo lo que hace, lo hace bueno. En gran manera. En gran manera. Por eso la Biblia dice, en 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas es pasada. He aquí todo hecho nuevo en Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Algo que me llamó mucha atención es que los primeros jueces y fiscales estaban como que endemoniados, porque sí, eso que yo había escuchado hace unos minutos, allá en el testimonio, en el culto que estábamos, hay una jueza o un juez que estaba como endemoniado porque no quería soltarle. No quería soltarle. No, pero Dios siempre envía a sus ángeles, envía a alguien, amén, y según he escuchado, envió a algún abogado. Correcto. Cristiano, o que conocía, o que fue tocado por Dios. ¿Qué sucedió ahí? Este abogado propiamente visitaba a un, vamos a decir, colega ministerial que estaba también preso allí dentro. Pienso que este amigo le ha mencionado mi nombre, porque a mí no me conocía. Yo hasta me sorprendí el día que me llamaron, me dijeron que un abogado me estaba buscando, porque yo no tenía abogado. No tenía dinero para pagar a ningún abogado. Llega el momento de la libertad, y ahí entonces cuando la palabra que le fue dada antes de conocer a Dios comienza a ser una realidad. Sí, a tener cumplimiento. Comienza a cumplirse esa palabra. Le dan su libertad, es extraditado a República Dominicana. Sí, correcto. ¿Qué hace usted al salir? ¿Se mantiene firme? ¿Sigue en los caminos? Al salir me mantengo firme, comienzo y busco una iglesia donde congregarme, gloria al Señor, y donde servirle al Señor. Me recuerdo que en aquel tiempo yo siempre le decía al Señor que yo lo que quería era servirle a Dios y serle fiel y cumplir con el llamado que él había hecho en mi vida. Incluso yo le dije al Señor que si me iba a dar una esposa, me la diera después de 5 años de ministerio. Pero una cosa tú piensas y otra piensa Dios. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni tus caminos son los caminos de Dios. Pues Dios, a los 3 días de salir de la cárcel, estando en un hogar predicando, allí llega mi esposa. Mi esposa era inconversa, ella no conocía al Señor. Perdón, llega la que Dios le tenía preparado por cada una de su esposa. Sí, ¿Pero qué sucede en ese culto de ese hogar? En ese momento ella se sienta al frente mío con un pantaloncito corto. Yo comienzo a reprender, Señor, reprende al diablo. Saliendo de la cárcel, recién convertido, se presenta esta mujer. Así me imagino mismo. que
semidesnuda, porque en una Sí, iglesia llegar, un culto, claro. un hogar, vamos a decir, un hogar, En un hogar, sí. se le presenta esta oportunidad. Esto fue un enviado del mismo Así Satanás. mismo, Me pues. imagino que le van a estar reprendido del Sí, tiro. claro, yo reprendí todo esto y hasta dije, Señor, tu palabra dice que no nos unimos con yugo desigual. Pero mi corazón saltaba. Esta joven, gloria a Dios, que hoy en día es mi esposa, ella se paraba para irse, pero no podía. Ella se quedaba ahí. En una yo le dije, Señor, si ella es mi esposa, yo la voy a invitar a ella mañana al culto, yo voy a testificar y si ella se convierte y pasa, entonces ella es. Gloria a Jesús. Hoy, pastor amado, llega el momento de que Dios en ese servicio de hogar, donde usted conoce su futura, la que iba a ser la que hoy en día es su esposa. ¿Dios le reveló que se iba a hacer o fue que usted sintió algo No, dentro de usted? sí, no, yo sentía algo dentro de mí, gloria al Señor, pero le pedí al Señor Señal. una señal, a lo cual esa señal se cumplió. La noche que estaba predicando, testimoniando, mi esposa pasó a ese culto, se entregó al Señor Santo y al Dios. otro día llegó a la iglesia cambiada y transformada. ¿Qué sucede? Yo me había encontrado un anillo de compromiso en la cárcel, pero yo no sabía que ese anillo Dios me lo hubiera dado para ese momento. Pues a los 3 días de yo haber conocido a mi esposa, yo me fui a la casa de ella y le puse el anillo y pedí la mano a sus padres. Santo Dios. O sea, que usted, esto fue cuestión de que Esto fue rápido. directamente, o sea, por el Espíritu. Por el Espíritu Santo Usted todo no pasó. dudó, usted no, No, ella es, esta es, y a ella le voy a ella entregar el es. anillo. Así mismo, pues cuando yo llego a su casa, ella toma el anillo y se los pone. Sus padres estaban llorando. A los 3 meses nos casamos y la misma noche quedó embarazada de nuestro primer hijo, Alexander, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dios en la cárcel me había hablado que me mandaba a Italia con un propósito, donde yo iba a ser un testimonio vivo para la gloria de Dios e iba a testificar en diferentes naciones del poder de Dios, de que Dios cambia al homosexual, de que Dios liberta, de que Dios puede hacer cosas grandes en la vida del hombre. Gloria a Jesús. Así que, amigo, usted que está escuchando este testimonio, tú que te encuentras envuelto en este tipo de pecado, de homosexualismo, sepa que Jesucristo vino a romper las cadenas, así como hizo con nuestro amado hermano pastor Osvaldo, también lo puede hacer contigo. Llega, se casa, llega a Italia, Dios le trae la familia, le da Sí. hijos que, según me he escuchado, no podía dar a luz, no Mi podía. esposa, desde los 14 años, le diagnosticaron que ella no iba a poder ser madre nunca por un problema que tenía. ¿Qué pasa? Que mi esposa, al conocernos y comprometernos ya, ella no quería casarse. Pues yo le dije a ella, el que puso a parir a Sara y también a Ana, también te va a poner a parir a ti. Yo no creo que Dios me haya sacado del homosexualismo y de tantas cosas para Dios no darme hijo. Dios es un Dios que lo que comienza lo termina. El testimonio que Él comienza en tu vida y en mi vida, Dios lo perfecciona y Dios se glorifica. Pues así fue. Mi esposa quedó embarazada la primera noche, gloria a Dios. Santo En el Dios. 2010 Dios me habló y me dijo, este año no pasa sin que tu familia esté contigo. Pues el 28 de noviembre del 2010 vino mi esposa a Italia a vivir con nosotros, gloria al Señor. Allí quedó embarazada mi esposa de la niña, Gloria a Dios. que se llama Aleni, gloria al Señor, tiene 8 años ya, gloria al Señor. Después fuimos a Santo Domingo a una campaña en el 2012, donde la pastora Awilda Mota profetizó que venía otro niño. Pues entrando a Italia, mi esposa comienza con los vómitos, con los mareos, y Dios nos bendijo con otro niño que se llama Eliezer, que nació en ese tiempo. Después, otra profeta de Curazao que se llama Chando González nos llama por teléfono y nos profetiza el cuarto niño, donde nosotros no lo estábamos buscando, ni tampoco queríamos tener otro niño, pero a Dios le plació bendecirnos con 4 hijos. Gloria, cuatro hermosos hijos. Ahí podemos ver que Dios, aparte de que cuando hace una obra y nosotros la hace bien en gran manera, Así es. también es experto en multiplicar. Amén. Porque para los médicos ella no podía, le habían diagnosticado que no iba a poder tener hijos. Así es. Y no solamente le dio uno, sino que le dio 4. 4. 4 columnas Así que es. forman parte del ministerio Así allá es. en Italia. Gloria Sí, a Dios. así. Pues bien, amado pastor, la verdad que estamos muy agradecidos con Dios, pero yo quisiera que antes usted un mensaje a esos jóvenes que se encuentran en la misma condición que usted se encontró hace muchos años atrás. ¿Qué le diría a esos jóvenes? Yo le diría a esos jóvenes, gloria al Señor, que para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Que Dios
Dice su palabra en el libro de Génesis, él dice que Dios creó hombre y mujer, gloria al Señor, varón y hembra lo creó Dios. Y a esos jóvenes que se encuentran en el homosexualismo, en la prostitución, en el lesbianismo, les quiero decir que hay esperanza, que solamente Cristo cambia, que si ellos abren su corazón a Dios para que Dios transforme su vida, Dios lo puede hacer. La Biblia dice en Lucas 1:37 que nada hay imposible para Dios. Y dice también la palabra que todo es posible para el que cree. Así, amigo, tú que estás en el homosexualismo, en la prostitución, estás en la delincuencia, quizás en la droga, quizás te sientes que no puede más, estás desesperado, estás en depresión. Ven a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y fuera de Jesús no hay salvación. Fuera de Jesús no hay paz. Fuera de Jesús no hay libertad. Fuera de Jesús no hay nada. Nada. Y como dice en papiamento, después si Cristo está Cristo mes, no tiene nada más. Yes. Un mensaje a la iglesia de cuando vienen ese tipo de personas a la iglesia, ¿cuál es el trabajo nuestro? Un mensaje a todas esas iglesias que muchas veces, como habíamos hablado anteriormente, hay personas que están en ese tipo de mal, pero y quieren renunciar, andan buscando, porque que el hombre, Dios creó esa parte en nosotros como seres humanos, ese vacío, buscando en llenar. Ahora bien, son rechazados en el mundo, rechazados por la familia, y cuando buscan una iglesia, llegan a una iglesia, también sienten el rechazo. ¿Cuál es el mensaje a las iglesias acerca de cuando aquellas personas se acercan o entran por primera vez? ¿Cuál es nuestro trabajo a hacer? El mensaje a la iglesia, al pueblo de Dios, es de que entendamos que como hijos de Dios, nunca se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Amén. Y el mensaje que le puedo dar a la iglesia es que cuando llegue una persona homosexual o prostituta o lesbiana, no lo menosprecien, no lo miren con ojos de desprecio, sino con ojos de amor. Amén. Los homosexuales son personas que buscan ser amados, gloria a Dios. Por eso los homosexuales no tuvieron amor muchas veces ni de padre ni de madre. Mi alma adora a Dios y buscan el amor en un hombre, gloria a Dios. Muchos de los homosexuales han sido violados, han sido entregados a Satanás por parte de los padres. Ahora, cuando ellos vienen a la iglesia, vienen buscando que se les reciba con ese amor, con esa misericordia. Yo le hago un llamado y invito a la iglesia a no menospreciar a ningún homosexual, sino a darle el recibimiento y el amor que ellos están buscando para que ellos puedan entregar su vida a Cristo. Gloria a Dios, y ser transformado por el poder de la palabra. Así es. Y por ese amor que cubre multitud de faltas. De amén. Pecado, así es. Amén, así es. Glorificamos a Dios por su vida, pastor. Amén. También quiero que ya para cerrar tu programa, La Media Hora con el Té, un mensaje, porque estamos en Europa y hablábamos anteriormente que Dios va a hacer un gran avivamiento, va a acontecer algo grande aquí en Europa, un gran avivamiento que estamos esperando, que como iglesia somos los que vamos a hacer partícipe y copartícipe de lo que Dios va a hacer. Ahora bien, ¿qué estamos esperando o qué, a través de quiénes Dios va a hacer este mover de milagros, de prodigios aquí en Europa? ¿A través de quiénes? Amén. Una de las cosas que el Espíritu Santo de Dios trató conmigo es de la unificación de su pueblo, de la iglesia. El mismo Jesús oró al Padre para que su iglesia sean una, así como el Padre y el Hijo son uno. Ahora, el mover que Dios me mostró del gran avivamiento que viene sobre el pueblo de Dios y a través del pueblo de Dios será manifestado en toda Europa, será sobre aquellos que estamos aquí en Europa. Aquellos que vendrán de otros países a dar una palabra o a dar una campaña, serán, vamos a decir, como un sostenimiento. Pero lo que Dios quiere hacer y lo que va a hacer será con un remanente que verdaderamente se una como Dios quiere, y será con un pueblo que está aquí, que hemos pagado el precio y que estamos pagando el precio y que estamos orando día y noche para que ese gran avivamiento se manifieste en toda Europa. Entonces Amén. Dios va a hacer algo aquí en Europa a través de nosotros mismos. Pero ¿qué necesitamos hacer? Unirnos. Correcto. Así como es el Padre y el Hijo uno, vamos a ser uno en Dios. A seguir aclamando para que Dios mueva las aguas a favor de Europa. Amén.
Nada, sin más, amado pastor, ha sido una gran bendición para nosotros tenerle. Amén. Reabriendo esta nueva entrega de la media hora con el té. Amén. El haberle tenido en medio nuestro, de verdad que una bendición, un honor. Amén. Y su testimonio muy impactante. Glorificamos a Dios y le doy las gracias a Dios por su vida y la de su familia. Amén. Amén. Estamos al frente del ministerio Vida Restaurada para Cristo. Tenemos nuestra iglesia allá en Roma, Laurentina, gloria al Señor. Si alguien quiere contactarme, gloria a Dios, puede contactarme, gloria a Dios, al número, aleluya, 324-567-7070 con el preficio 39, que es en Italia. Si alguno quiere hacer una invitación o quiere invitarme para dar el testimonio y testificar de la grandeza de Dios, pueden buscarnos, gloria a Dios, a través del Facebook también. Osvaldo Peña Merán, gloria a Dios, estamos para servirle. Fuimos llamados para servir al Señor. Hasta aquí esta tercera entrega de tu programa, La Media Hora con el Té. Nuestro invitado especial, el pastor, un hombre transformado por Dios, sacado de las tinieblas, del vicio, del pecado, como a todos nosotros, pero que Dios en su grande amor y su misericordia lo tiene en pie y al frente de una obra pastoreando para la gloria de Dios. Amén. Amén. Gracias, pastor amado, por la oportunidad que nos concedió a pesar de que ya había bajado con todo el cansancio de ministrar vidas. Sacó de su tiempo, valioso tiempo, para estar aquí en este programa La Media Hora con el Té. Espero que haya sido de gran bendición para su vida. Amén. Y para aquellos también que estarán viendo esta transmisión. Dios los bendiga, Dios les guarde. Pastor, será hasta una próxima entrega. Amén. Dios bendiga más. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por estar, pastor. Amén.